Vamos a empezar con el último video de procesamiento del RNA. Y en este caso voy a hablar de un proceso al que le llamamos el procesamiento alternativo. Esto significa que un mismo transcrito primario puede tener diferentes patrones de corte y empalme para dar lugar a diferentes mensajes que al final de cuentas van a producir distintas proteínas. Esto puede darse porque el transcrito primario tiene distintos lugares para hacer corte y empalme, o porque el transcrito primario puede tener más de un sitio de poliadinilación alternativa. El sitio de poliadinilación, ¿se acuerdan? Es el lugar en donde el complejo que hace la poliadinilación corta el RNA y luego le adiciona una serie de adeninas en el extremo 3' del RNA. En ambos casos, tanto este como este, lo que se obtiene es dos o más RNAs mensajeros maduros totalmente diferentes a partir del mismo transcrito primario, y obviamente eso va a dar lugar a dos o más proteínas distintas. Uno de los ejemplos que les había puesto en los foros era una cosa parecida a esta, en donde les decía, si este es el transcrito primario, ¿cuál es el mensaje que está oculto aquí? Y entonces ustedes se dieron cuenta que dependiendo de la manera en que procesaban ese mensaje y cuáles partes del mensaje eliminaban, incluyendo eliminar algunos de los que en este caso representan exones, les da lugar a mensajes distintos. Algunos de los mensajes que obtuvieron fueron esos. Por ejemplo, el examen de lunes va a estar súper difícil, sobre todo si no estudiaron, espero que Dios me ayude. El examen de lunes va a estar súper fácil, sobre todo si no estudiaron. No, si estudiaron. El examen del miércoles va a estar súper difícil, sobre todo si no estudiaron, espero que el profe me ayude. El examen del miércoles va a estar súper fácil, sobre todo si estudiaron, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los casos tenían que poner aquí que en el 5' se había adicionado un K, o una 7-metilguanosina, y en el extremo 3' se había adicionado una colita de poliadenilación que está representada en este caso. Y la idea del foro era precisamente esa, que se dieran cuenta que a partir del mismo transcrito primario podían obtener mensajes que significaban cosas totalmente distintas y en algunos casos mutuamente excluyentes. Ahora, la idea general es esta. Ustedes tienen un DNA cualquiera que tiene sitios de splicing o sitios de corte para eliminar los intrones. En este caso el intrón es este. Y este es el extremo 5' del intrón. Y lo que quieren hacer es eliminarlo. En este caso están expresando los exones con estas rayas diagonales. Estas rayitas, estas diagonales son otro exón y estos circulitos son otro exón. Y aquí está marcado el sitio de poliadenilación. Y entonces de lo que se trata el splicing alternativo es de que una vez de que se formó el K y se adicionó la colita de poliadenilación, la eliminación de este intrón es alternativa dependiendo de cuál es el sitio que utilizamos para definir el final o el inicio del intrón. Por ejemplo, si tomamos este sitio como el inicio del intrón y este sitio como el final del intrón, lo que sucede es que hacemos un corte, o el spliciosoma hace un corte aquí y junta estos dos exones. Y entonces se obtiene una proteína como esta. Más bien, no una proteína, un RNA maduro como este. Donde aquí está el K, aquí está el sitio de poliadenilación, y aquí están los tres exones juntos. Pero si por alguna razón, que usualmente están reguladas, o sea, hay una buena razón para hacerlo, el espliciosoma toma este como el inicio del intrón, pero se salta este sitio de terminación del intrón y toma este otro sitio, el corte viene de aquí, bueno, en realidad es el RNA, de aquí hasta acá. Y entonces sería como si este exón, que está aquí representado con las diagonales, fuera en realidad parte de un intrón. Y entonces cortan todo este fragmento y unen el exón 1 con el exón 3 y les queda un RNA maduro como este, ya con su K, con su colita de poliadenilación. Cuando esto se transcriba, el mensaje que lleva cada uno de los RNAs allí es distinto y se va a traducir a distintas proteínas. Ahora, esta es la manera simple de explicarlo. En realidad, los patrones de corte y empalme alternativos son muchísimos. Algunos de ellos son, por ejemplo, estos que están aquí, en donde el primero dice el splicing constitutivo y el que es el splicing normal que habíamos visto al inicio, en la clase anterior, era simplemente elimino todos los intrones. Si aquí cada uno de estos cuadritos son exones y cada una de las líneas que los une son intrones, esto es lo que está marcando de dónde a dónde se procesa. En el primero, el que es un splicing normal, lo que haces es quitar todos los intrones y juntar todos los exones. Entonces, el RNA maduro va a tener cada uno de los exones que están incluidos en el transcrito primario.
¿Ok? Aquí hay 4 exones, aquí hay 4 exones. Ahí está todo sin problema. Básicamente quité nada más los intrones utilizando el spliceosome. Pero hay múltiples maneras de hacer cortes o de hacer el splicing alternativo. Por ejemplo, este que está aquí, que dice salto de un exón, lo que significa es muy parecido a lo que les enseñé en el diagrama anterior. Considera que esto es un intrón y entonces una parte del spliceosoma se ensambla aquí, una parte del spliceosoma se ensambla acá y entonces el corte va de aquí hasta acá. Y luego este se corta normal. Y entonces lo que tenemos ahora en el RNA mensajero maduro es que solo tenemos 3 de los exones que estaban incluidos en el transcrito primario, porque no saltamos este. Uno muy común, por ejemplo, sería este, en donde dice, los exones son mutuamente excluyentes. O sea, el RNA mensajero maduro o tiene este exón, o tiene este exón, pero no puede tener los dos. ¿Ok? Entonces, estos son algunos de los ejemplos que hay, pero las variabilidades son, o la variabilidad que hay es muy, muy grande. Pueden obtener muchísimos RNAs mensajeros maduros a partir del mismo transcrito primario, depende de cómo sea este procesado. La única restricción que me parece importante señalar aquí, y que también se la señalé en el foro, es que tienen que seguir el mismo orden en el que estaban. O sea, si ustedes se fijan en cualquiera de estos RNAs maduros, en ninguno de los casos invertí, por ejemplo, el rojo y lo pasé al final. Eso no se puede. O sea, puedo ir haciendo cortes secuenciales y consecutivos, pero no puedo cortar totalmente uno de los exones, por ejemplo este, y pasarlo al final de la proteína. Esto está prohibido, o sea, por el mismo mecanismo por el que se van cortando los exones, los intrones. Acuérdense que el spliceosoma se une al inicio y al final del intrón, lo corta y ese intrón ya queda como en una forma de lazo y se degrada. ¿Ok? Entonces, si ya corté, por ejemplo, este exón, ya no puedo retomarlo y pegarlo o juntarlo al final de este transcrito primario. ¿Ok? Ejemplos. En el ejercicio que dejamos se vieron algunos de los ejemplos. Por ejemplo, uno de estos es el que dice salto de exón. Sería, por ejemplo, este en el que está aquí. Tenemos aquí el transcrito primario y luego al final obtuvimos una cosa como esta. Fíjense en esta región. Difícil. Aquí hay un exón, aquí hay un exón, aquí hay un exón. Un salto de exón significa yo tomé el inicio de este intrón y consideré que el final del intrón está hasta acá. Y entonces, este exón me lo salto y me da este mensaje. El mismo caso para este otro mensaje en el que me salté el mismo exón. Pero vean, por ejemplo, este. Este es interesante porque aquí lo que se muestra son los exones que son mutuamente excluyentes. Y aquí estoy representando del mismo color cada uno de los exones. Imagínense que este exón rojo es este y este exón verde es este. Y lo mismo ocurre en el mismo transcrito, o sea, este es el mismo transcrito primario, puede ocurrir con estos dos exones que también son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyente significa, si me quedo con este en el mensaje final, este no lo puedo tener. Y si me quedo con este no lo puedo tener. Y eso es lo que muchos de ustedes me dieron al final. Por ejemplo, en este RNA maduro, digamos, o esta representación del RNA maduro, como aquí dice, el examen del lunes, ya el hecho de tener este exón que dice lunes, automáticamente deja fuera el del miércoles, porque si no, no tiene sentido. Eso es mutuamente excluyentes, o son exones mutuamente excluyentes. Lo mismo aquí, si ya dejé aquí, espero que Dios me ayude, y este lo estoy considerando como exón, eso significa que este y este son mutuamente excluyentes, y por lo tanto, este no puede estar presente. Lo mismo ocurre en sentido contrario. Si yo dejé este exón, significa que este no puede estar allí, y si yo dejé este exón, significa que este no puede estar allí. Y eso es lo que dice mutuamente excluyentes. De hecho, si ustedes se ponen a analizar todos los posibles mensajes que obtuvieron y que pusieron en el foro, probablemente van a encontrar muchos más patrones de los que yo les estoy hablando. Exones mutuamente excluyentes, el salto del exón, no sé, etcétera, etcétera. Hay uno más, que era el sitio de poliamilación alternativa. Sucede que algunos genes no tienen solo una secuencia que dice aquí es donde vamos a hacer, o este es el sitio donde se une el complejo de poliamilación,
y hay que cortar allá. Sino que a veces pueden tener 2 o más sitios de poliadenilación alternativa, y dependiendo de cuál sitio de poliadenilación alternativa es el mensaje que nos quedamos al final. Entonces, en este caso, por ejemplo, si esto fuera el DNA y este fuera un sitio de poliadenilación y este fuera otro sitio de poliadenilación, dependiendo de cuál reconozca el complejo de adición de poliadenilación, es lo que vamos, o el mensaje que vamos a poner al final. Acuérdense que lo que sucede, o esta secuencia que está aquí y esta secuencia que está acá, es este sitio de reconocimiento para el complejo enzimático que hace la adición del poliadenilación y que libera el RNA mensajero de la RNA polimerasa. Entonces, en el primer caso, aquí, si por alguna razón el complejo que está reconociendo este sitio, o el complejo que hace la poliadenilación reconoce este sitio, esta parte simplemente ya no está presente en el RNA maduro y nos quedamos solamente con este exón. Si reconoces este otro sitio, tenemos este exón, y aquí es donde está la poliadenilación. El ejemplo que les traigo es con el mismo ejemplo que hemos visto antes, que si este es el transcrito primario, muchas veces el mismo transcrito primario puede tener 2 señales de poliadenilación. Aquí, por ejemplo, les estoy señalando, imagínense que esta es una de las señales y esta es otra de las señales. Y entonces el mensaje ahora puede acortarse, o sea, si hubiera reconocido en el ejemplo anterior que les mostré, lo que tomaba como señal de poliadenilación era esto que estaba al final, y entonces en todos los casos tenían que tener, espero que Dios me ayude, o espero que el profe me ayude, porque estos dos son mutuamente excluyentes. Pero si ustedes toman este sitio como el sitio de poliadenilación, entonces se pueden deshacer de todos estos exones que están aquí, simplemente porque allí dicen, hasta aquí se acaba el mensaje, y lo poliadenilan. Y entonces podían tener este mensaje, o este mensaje, pero como en este caso dice, el examen de lunes va a estar súper fácil, en este caso me salté este examen, sobre todo porque sí estudiaron. Simplemente la parte que sigue, espero que Dios o el profe me ayude, no tiene sentido. Y entonces aquí termina la transcripción del RNA, se le adiciona su sitio de poliadenilación y tienen 2 mensajes que son totalmente distintos a los mensajes que estábamos viendo en los ejemplos anteriores. Ejemplos de splicing alternativos hay muchos. Y muchas veces el splicing está regulado por distintos factores, que no voy a entrar en detalles aquí. Pero muchas veces, por ejemplo, en este ejemplo, el sitio donde se va a escoger uno u otro sitio de poliadenilación y uno u otro sitio de splicing depende del lugar del cuerpo, por ejemplo, en el que se están llevando a cabo. Este ejemplo que traigo aquí es de un solo gen, cuyo transcrito primario es este, y tiene 2 sitios de poliadenilación, este sitio y este sitio de poliadenilación. Sucede que en la tiroides, cuando este DNA se transcribe, se reconoce este sitio de poliadenilación y esto ya no se transcribe. Una vez que se poliadeniló allí, se hace el splicing de estos 3 intrones, se sigue un procesamiento posterior, en este caso después de que se sintetizó el transcrito primario, se traduce la proteína, luego se procesa la proteína, y al final tenemos una proteína que se llama calcitonina, que está presente en las tiroides, en la glándula tiroides, y que está encargada de la regulación del metabolismo de calcio y fósforo. Pero si nos pasamos a otro tejido, por ejemplo, en el cerebro, lo que ocurre aquí es que hay mecanismos de regulación para que no se reconozca este sitio de poliadenilación, sino este. Y entonces, cuando esto se transcribe hasta acá, y nos da un RNA o un transcrito primario como este, ya con su sitio de poliadenilación en esta región, se eliminan los intrones. Queda este RNA mensajero maduro, que es totalmente distinto a este. Fíjense, de hecho, que aquí en el splicing, esta región 4, que es la que al final se convierte en la calcitonina, es eliminado durante el splicing. Y se quedan con la región 5, que ni siquiera estaba presente en este RNA, o en este precursor, o en este transcrito primario. Y al final, después de que se tradujo y se hace un procesamiento de esa proteína, llegan a este péptido, que es un péptido parecido a la calcitonina, o esto es lo que significa estas siglas, y que es un vasodilatador que está en el cerebro y que puede estar involucrado en la transmisión del dolor. Entonces, este es un ejemplo en el que a partir del mismo gen pueden obtener 2 transcritos primarios distintos
pueden ser procesados alternativamente y pueden dar lugar a proteínas que tienen totalmente distinta actividad. Y la regulación que se vaya por este camino o por este camino puede estar relacionado con el sitio en el que se está expresando este gen en particular. Un ejemplo que también me pareció muy interesante de, por ejemplo, problemas en el splicing es este. No sé si ustedes han visto esta enfermedad que le llaman progeria o el síndrome de Huntington-Clifford, en el que los niños empiezan a tener apariencia de que están o que son mucho más viejos de lo que en realidad son, como si fueran viejitos. Todos estos niños que están aquí tienen alrededor de entre 7 y 9 años. Y el problema que tienen es una mutación que causa una alteración en la manera en que se hace el corte y empalme de los exones de una proteína. Les voy a enseñar cómo funciona esto. La proteína de la que estamos hablando es una proteína que se llama lámina A, que es esta que está aquí, o está representada de esta manera. Y aquí está representado el DNA que codifica para él, o el gen, con cada uno de los exones que tiene. Los exones son estos cuadritos que están aquí. Entonces, por ejemplo, estos exones rojos, cuando se juntan, forman esta parte de la lámina A. Estos verdes, cuando se procesan, forman esta parte de la lámina A. Y sucede que hay una mutación, o que puede ocurrir una mutación, esta mutación que está marcada aquí, en el nucleótido 1824, en donde se cambia una C por una T. Una mutación, un solo nucleótido que cambia y que provoca unos cambios que ahorita les voy a mostrar. Entonces, fíjense, lo que sucede es que cuando está en el gen normal, en esta posición, acuérdense que este 1824 es el nucleótido 1824 a partir del sitio de inicio de la transcripción, río abajo. Tiene una C, y eso hace que cuando ustedes están haciendo el splicing de todos estos, o sea, por ejemplo, este uno se junta con este intrón se elimina, este intrón se elimina, eso lo que hace es que el problema está aquí. Entre el exón 11 y el exón 12, lo que hace es que se reconozca el último o el final del exón 11 como el inicio del intrón y se haga un splicing hacia acá y simplemente se junte el exón 11 y el exón 12, que es básicamente lo que teníamos como el splicing constitutivo, o sea, voy eliminando todos los intrones y entonces me quedo de aquí para acá. Pero cuando en esa misma posición, en el nucleótido 1824, cambio el nucleótido que tiene allí por una timina, lo que se genera es otro sitio que se reconoce como el inicio de un exón. Y entonces, en vez de que este intrón que está aquí, el intrón que está entre el exón 11 y 12, se procese de aquí a aquí, se genera un sitio interno de corte, y entonces se corte de aquí hasta acá, y eliminan este pedazo. Esto es equivalente al patrón de restricción o de splicing, del que creo que no les hablé antes, pero que se llama sitio 5' de splicing. Entonces, este exón, por ejemplo, el 5' del intrón debería de estar aquí, pero por alguna razón tienes otro más adentro y entonces puedes cortar de aquí a aquí o de aquí a acá. Entonces, en este caso lo que sucede es que le cortan un fragmento del exón y ese fragmento del exón no está tan pequeñito. Son 150 nucleótidos. Y como vamos a ver después, 150 nucleótidos corresponden a básicamente 50 aminoácidos. Y lo que sucede es esto, fíjense. Cuando la proteína se sintetiza, al final de la proteína, en este aminoácido, se le pega lo que le llaman un farnesilo, una cadena hidrocarbonada, que ayuda a que esto pueda ser anclado en la membrana nuclear. Esta proteína, de hecho, es una de las proteínas que forman o que están presentes en la lámina nuclear. Entonces, esto se farnesila y hace que se eliminen estos aminoácidos que están aquí. Se cortan. Después ocurre una metilación de aminoácido. Aquí está la metilación. Y esta proteína se va hacia el núcleo. Y una vez que está en el núcleo, este sitio que está aquí, esta secuencia de aminoácidos, tiene un sitio de corte para una proteasa en específico y le corta este pedazo. Entonces, básicamente, necesitan la última parte, toda esta parte que está aquí, la requieren simplemente para que se farnesile y la proteína se dirija al lugar en el que debe estar, que en este caso es el núcleo.
Cuando ustedes tienen la mutación, ¿se acuerdan que se generaba un sitio de corte interno en este exón? Entonces se corta todo este fragmento, y ese fragmento es el que codifica justo para esta región en donde estaba el sitio de corte, donde se procesa la lámina A. Entonces, como sí tiene esta región, porque eso está codificado en el exón 12, se farnesila, luego se hace el corte de la última región, se metila, y luego esto se dirige hacia el núcleo. Aquí nos pasamos otra vez a otra diapositiva. Entonces, aquí está la proteína, la lámina A. Este es el grupo farnesilo, que lo que hace es, se une en el extremo carboxilo terminal, lleva la proteína hasta la lámina nuclear, que es esta la lámina nuclear. Y entonces, una vez que está allí, le cortan el farnesilo porque tiene este sitio de corte. En las personas que están enfermas con este síndrome, como desaparece el sitio de corte, la lámina A aún se traduce, se le pega el farnesilo, el farnesilo hace que lo lleve hacia la lámina nuclear, pero como no tienen sitio de corte, este sitio de corte que está aquí, que se eliminó por el procesamiento incorrecto de esta proteína, hace que todo esto quede no parejito como en este caso. Aquí está la lámina A, aquí está la lámina A sin la eliminación del farnesilo. Ahora, no sé si se acuerdan, pero cuando hablamos de la organización del genoma dentro del núcleo, les decía que los cromosomas están unidos a la lámina nuclear. Esta es la lámina nuclear, estas proteínas que están pegadas aquí. Y lo que sucede es que esto hace que haya una deformación en el núcleo, de manera que si ustedes ven al microscopio o tratan de marcar la lámina nuclear del núcleo de una persona normal, se ve así. Y si tratan de hacer lo mismo con una persona que tiene este síndrome, su núcleo se ve así. Entonces obtienen una deformación del núcleo que se traduce al final en tener una enfermedad tan terrible como esta. Básicamente, esta enfermedad en la que los niños parece que tienen, no sé, 90, 95 años, está causada por un splicing incorrecto. Entonces, bueno, eso solo es un ejemplo de splicing alternativo. Hasta aquí terminamos con este tema. La siguiente parte es traducción. Entonces nos vemos en las siguientes clases. Hasta pronto.